Hola amigos de Rigor, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos de refactoring. Vamos a eliminar dependencias que me encuentro típicamente cuando hago consultorías, que son las típicas dependencias en las que logamos información o enviamos un correo electrónico cuando pasa alguna cosa, ¿no? Y cómo podemos hacerlo de tal manera que sea sencillo de gestionar luego a posteriori. Vamos al caso de uso de actualizar review, ya conocido en esta serie. Acordaos que pasamos las dependencias y luego en las dependencias ejecutamos los cambios. Este fue el resultado después de aplicar el principio de tell don't ask. Y en este caso tenemos un event dispatcher al que dispatchamos un evento, tenemos un logger y esto que he añadido yo como ejemplo en el que podríamos tener incluso un servicio que envía un correo electrónico al autor o lo que sea, ¿no? De que el review sea, a la que el review se ha actualizado. En la mayoría de casos de usos que me encuentro, no existe ningún event dispatcher, es decir, me encuentro lógica de negocio, loggers, notifiers, etcétera, pero no me encuentro el event dispatcher. Y tener un event dispatcher o un gestor de eventos, un pub-sub, nos permite poder desacoplar este tipo de acciones como logar y enviar correos electrónicos cuando pasa alguna cosa en mi dominio. Hay varias maneras de hacerlo, pero vamos siguiendo la evolución y el refactor de este código. Voy a dejar el Event Dispatcher aquí en el Application Service y lo vamos a utilizar tal cual. En vídeos posteriores veremos cómo se puede usar el Event Dispatcher de una forma más estática para que cada caso de uso no tenga esta dependencia. Pues bien, el Event Dispatcher está disponible, si os fijáis, cuando actualizamos una review lanzamos un evento. Y el logger, que entendemos que va a hacer una inserción en Monolog o algún sitio, utiliza el objeto review. Así que si aquí tengo la review y aquí lo necesito, pues el logger podría ser uno de los listeners de ese Event Dispatcher. Y aquí ocurre lo mismo, si tenemos que enviar un correo electrónico y necesitamos la review, pues probablemente el notifier podría ser otro de los listeners del Event Dispatcher. ¿Ok? Así que vamos a ello. Acordaos que un Event Dispatcher o un mecanismo Observer Listener eh, lo que hace básicamente es una caja en la que yo puedo atachar gente que está escuchando por si ocurre algún tipo de evento y procesar alguna acción con ese evento, ¿no? Y luego tengo gente en la que puedo publicar eventos y que de tal manera que dispararán que todos los listeners, si alguno de ellos machea con lo que están escuchando, pues tendrán algún tipo de acción, ¿vale? Tenemos publishers que publican contenido, eventos nuevamente, y tenemos subscribers o listeners que escuchan a esos eventos y deciden hacer cosas al respecto. En este caso, en el caso de uso, tenemos un publisher, tenemos alguien que está publicando un evento conforme una review se ha actualizado. Necesitamos definir nuestros listeners, uno para el logger y otro para el notifier. Vamos a decidir dónde hacerlo. Si tenéis una aplicación web pura, el sitio quizá más sencillo es directamente en el web controller antes de invocar el caso de uso, ¿vale? Esta sería la opción más rápida, directa y sencilla. Quizá no es la más universal. Otra opción sería poderlo definir en el Service Container. Si tenéis un sistema de dependencias que calcula el Event Dispatcher, podría calcular todos los listeners y atacharlos directamente para que cuando instanciéis el caso de uso todo venga ya montado. Incluso el Update Review Use Case lo podéis meter como definido dentro del Service Container para que una vez que pidáis ese caso de uso, todas las dependencias, incluidas el Event Dispatcher con los listeners adecuados, venga todo montado. Lo veremos en vídeos posteriores eso. Entonces, aquí necesitaríamos, en este caso, en el Event Dispatcher, registrar un listener que está esperando hacer una acción, ¿no? En este caso el Event Dispatcher es de Symfony, pero podréis tener el vuestro, no es muy sencillo desarrollaros el vuestro. Normalmente tiene un método listener en el que recibe un nombre de evento. Este nuevo evento es el mismo que estamos lanzando, updated, y se le puede pasar una referencia en objeto o incluso se le puede pasar un callback, una especie de closure en la que pueda ejecutarse una acción. Finalmente recibe el evento. Pues aquí iría nuestro código. Necesitamos el logger, por lo tanto vamos a pasarle el logger para que podamos tener acceso a él. Y este código de aquí, que es el que quiero eliminar, me lo llevo al review controller y esta review la puedo sacar, review flecha del event y el review es igual al event get review, que estaba allí metido. ¿Okay?
Es decir, ya coges la idea. Básicamente he definido un listener, lo he atachado al event dispatcher y ahora, en el caso de uso, pues simplemente elimino directamente el código del logger porque cuando se despache este evento, el listener que hemos montado ya se encargará de hacer el proceso de login. Con el notifier nos pasaría exactamente lo mismo. Lo eliminamos de aquí, nos vamos al review controller y podríamos crear otro listener que se encargara. Podemos hacer exactamente lo mismo, review. Vale, y el notifier, esto lo borraríamos. Notifier, el logger es el del scope. El notifier lo tenemos que pasar aquí. Notifier. Y listo. Entonces hemos atachado dos listeners que van a reaccionar de forma diferente. Uno va a logar algo contra una infraestructura y el otro va a enviar un correo electrónico o va a hacer algún tipo de notificación también de infraestructura. Por lo tanto, aquí ya el logger como dependencia ya no me hace falta. Con el event dispatcher es suficiente. El entity manager lo eliminamos en el vídeo anterior. Así que el update review solo necesita un event dispatcher y un review repository. Que no está nada mal, es decir, para actualizar una review, pues necesitamos el review repository, evidentemente, y el señor que nos permite lanzar eventos de cosas que han pasado. Así que queda bastante sintético. Si veis, en resumen, hemos eliminado las dependencias que no necesitábamos y lo que hemos hecho ha sido introducir el event dispatcher, que en este caso ya estaba. Si en vuestros casos de uso no está, lo podéis añadir para dispatchear eventos con los elementos que nos interesa. Y necesitamos linkar los listeners en algún punto. Un sitio fácil es, en este caso, aquí el mismo ya no hace falta, un punto fácil para linkar esos listeners es en el propio web controller. Si este caso de uso se va a ejecutar no solo en el web controller, sino que se va a ejecutar también en un command line, se va a ejecutar como acción de un evento que llega por mensajería o por una API REST, lo normal sería relacionar los listeners en el momento de el bootstrapping de la aplicación de forma general. En la instanciación del use case podríamos crear una factoría que nos retorne este use case con los event dispatches ya montados para que aquel que necesite el use case vengan todos los listeners atachados y no nos dejamos ninguno. O también podemos utilizar un concepto, y es que cuando veamos que el use case lo convertimos en un command handler y explicamos el concepto de command bus, lo que se suele hacer es este tipo de montajes de listeners también se suelen hacer en la configuración del command bus. Esto ya lo veremos en vídeos posteriores. Pero así habéis visto que hemos podido eliminar las dependencias relacionadas con notificaciones, login, etcétera, que tienen que ver con cosas que pasan dentro del caso de uso, introduciendo el event dispatcher. Espero que os haya gustado. May the rigor be with you. Nos vemos.